Bueno, ahí están ingresando todos, esperamos un poquito. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes a todas y a todos, ¿cómo están? Bien. Hoy es la primera clase, tengan un poquito de paciencia porque había mucha gente que todavía está un poco perdida por el ciberespacio. Esto es nuevo para todos, la cuestión virtual, así que siempre somos puntuales, pero bueno, esta, dada que es la primera clase, les pedimos que se muteen a medida que vayan ingresando. Hola, ¿qué tal? No Buenas podía entrar. Ahí ¿Prende entraste. la cámara o no hace falta? Prende la cámara el primer ratito como para que nos vayamos conociendo, si les parece. Buenas tardes a todos los que saludan por el chat. Buenísimo. Bueno, ahí quedamos clavados en 101, supongo que seremos todos. Por ahora. Buenas tardes a todos. Cari? Bueno, ¿Querés ir comenzando, Cari? Y ahora comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. ¿Cómo están? Les vamos a pedir que se muteen para poder dar la clase de hoy. Este es el seminario de impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Karina Cabrera, soy abogada, trabajadora social técnica en minoría y familia y docente universitaria. Me acompaña en este curso la licenciada Natalia Inzasmendi, que está acá. Si te querés presentar, Nati. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están a todas, a todos, a todes? Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, tengan un poco de paciencia. Mi nombre es Natalia Inzasmendi, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Soy miembro del equipo del Observatorio de Niñeces y Familias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Trabajo con mi compañera, la doctora Karina Cabrera. También soy docente universitaria y soy docente en institutos de formación docente. Así que bueno, una alegría compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a tardar un poquito más, pero bueno, estamos aprendiendo todos a transitar estos espacios virtuales, así que tengan un poco de paciencia y no les vamos a pedir nada que no hayamos conversado ni nada, así que bueno, luego de hacer todas las explicaciones pertinentes a cómo transitar y navegar la plataforma virtual, la profesora va a empezar a introducirnos en el tema. Cari. La idea es que, bueno, va a ser clases sincrónicas y gran parte del material, para que ustedes puedan consultar, ya está colgado, al menos de esta unidad temática, en el campus virtual. No sé si pudieron ingresar y saben cómo, pero ese material que les vamos a dejar, que es material bibliográfico y algún material que tenga que ver con la multimedia, está en el campus que seguramente les mandaron en el mail. ¿Pudieron ingresar todos, todas? Sí. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, ¿en el espacio que dice material digital, profe? En el espacio que dice material digital. Además hay un grupo de WhatsApp. En la primera clase van a ver que está el link de ese grupo de WhatsApp, porque son clases teórico-prácticas. Nosotros vamos a trabajar abordaje e intervención en caso de violencia de género que impacten niñas, niñas y adolescentes, y vamos a brindar estas herramientas operativas específicamente para que ustedes sepan cómo trabajar de manera operativa, ya sea preventiva o ya sea una intervención concreta. Entonces, para esto vamos a tener el grupo de WhatsApp también que se va a habilitar los días jueves y los días viernes nada más, ¿sí? Que son los días de cursada de este curso y el de operador, que es el otro curso que trabajamos con la otra docente del observatorio. Me olvidé de decir, soy directora del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y para mí es un gran placer y orgullo y una gran alegría estar en la UNAP. Soy de Bursaco, amo esta facultad profundamente, la vi crecer durante muchos años, que salía, que no salía, verla con tanta cantidad de gente, con tantos cursos, con tanta propuesta, con un campo virtual tan innovador, para mí es una alegría y es una alegría conocerles. Seguramente a muchos de ustedes ya los crucé en la vida de Almirante Brown, los conozco de vista porque veo caras conocidas, así que seguramente los crucé de vista. Y nada, estar en la facultad de la tierra de uno, para mí es como si estuviera dando la primera materia no sé, la primera materia que vi en mi vida, la primera vez que entré con miedo, con vergüenza, pero sobre todo con mucha emoción y alegría. Hola, ¿cómo estás? Sí, nos conocemos, bueno, Sergio, nos conocemos muchísimo. Es como estar dando la primera materia, la primera vez que ingresé a dar clases en mi amada casa de sociales, es así.
con un montón de gente que quiero mucho de nuestro terruño, así que es una facultad muy querida, es una universidad muy querida. Les vamos a pedir, sí, esa sensación de mucha emoción, les vamos a pedir que cuando algo no se entiende, porque hay un público, digamos, bastante diverso, ecléptico, para decirlo, de muchas carreras distintas. Nos dicen, no se entendió, volvemos, no entendemos estos términos, hable más despacio, profe, yo soy de hablar recontra rápido, entonces hable más despacio, esto no se entendió, quisiéramos profundizar más sobre esta temática. Es muy compleja la temática, muy compleja. Por eso también, como sabemos que hay chicas que no, y chicos y chiques que no tienen la mayoría de edad aún, a los que tienen 16 o 17 años, que se los habilitó para cursar, le pedimos alguna autorización de un mayor porque vamos a trabajar temas de abuso, con expedientes de abuso, y en el caso de ser abuso de niños ni de adolescentes, si bien no trabajamos ni con nombres reales ni demás, hay un tema que son temáticas muy complejas para intervenir, ¿sí? Así que los que tengan a bien, nos mandan un WhatsApp o un mensaje privado, a mí y a la profesora, una simple carta de una autorización como para que ustedes puedan intervenir en estas temáticas que son bastante complejas, y todavía legalmente, si bien a partir de los 16 años ustedes ya son menores mayores, y está el ESI, hacer cuestiones como por ejemplo trata y abuso sexual infantil, requiere legalmente una breve autorización. Sí, el mail nuestro, tienen sí. los chicos el mail nuestro del curso que está subido en la página, nos pueden escribir ahí, nos envían la nota ahí, la envían por WhatsApp, por el medio que le quede más cómodo. Bueno, con respecto, repetir a dónde está el grupo de WhatsApp, está en el campus virtual. Todo lo que sea avisos, chicos y chicas, chiques, está comunicado en el foro de avisos. Pero además, si quieren ahora les hacemos, Cari, cuando vos me lo indiques, si te parezca, hacemos un recorrido virtual y yo les muestro los espacios para que todos puedan verlo y sepan dónde encontrar los recursos y demás, cómo nos vamos a manejar. Me parece bárbaro, ¿les parece? ¿Verdad? Son 5 minutitos, pero por lo pronto para que si sepan dónde buscar, dónde se busca y cómo se encuentra, los que no somos tan avesados en las nuevas tecnologías, si tienen ganas. Dale, Cari, arranco. Dale, iniciamos. Entonces. Nosotros le pedimos a ustedes en esa nota de presentación que subieran una foto en su perfil y que además nos contaran, de igual manera como está en mi perfil, por ejemplo, y en el de la profesora Karina, a qué se dedicaban, si estaban estudiando alguna carrera, si tenían alguna profesión y demás. Lo que observamos es que armaron foros, pero muchos, la gran mayoría, no actualizó su foto en el perfil e hizo esto. Así que lo primero que voy a empezar a mostrarles es esta cuestión. Denme un segundito porque se cerró. A mí en lo personal me costó un poco. Recién ahora lo estoy entendiendo. No bajé nada porque no entendía bien cómo era. No, sí, por eso yo y la profesora también les explicábamos que no se hagan problema, que esto nosotros lo vamos a ir conversando y explicando todas las veces que sean necesarias para que ustedes sepan cómo aprovechar los recursos que tienen en la página. ¿Ven la pantalla, Cari? ¿La ven? Sí, perfecto. Bárbaro. Arriba a la derecha, ven que con el cursor yo estoy redondeando mi nombre, Natalia Carini Sasmendi, y hay una fotito. Si hacen clic en el triangulito que está mirando hacia abajo, se va a desplegar un menú, que voy a tratar de correr esto, porque no me lo permite. Dame un segundito. Ahí está. Ahí está. Hay un menú, y la tercera opción dice editar perfil. Hacen clic ahí y tienen la opción de, bueno, colocar su nombre, apellido, el correo electrónico, creo que esto ya viene configurado. Y abajo van a encontrar un cuadro grande que dice descripción.
Ahí ustedes pueden saludar a toda la clase, presentarse, como dicen en este caso, ¿no? Soy Natalie Sasmendi, licenciada y profesora. En este taller los voy a acompañar junto a la profesora titular. Les doy la bienvenida. Bueno, y ustedes ahí era el espacio donde teníamos la intención de que nos contaran un poco, sobre todo porque en este espacio queda grabado ya el perfil de ustedes. Y está bueno que cuando uno mira y conversa con un compañero, con un docente, ve el perfil y sabe con quién está conversando. Conoce un poco más, ¿no? Dado que la virtualidad nos priva de tener ese contacto cara a cara. Luego, un poquito más abajo, van a ver nueva imagen en este caso, porque yo ya la subí, pero ustedes hacen clic en esta hojita que está arriba de la carpeta archivos, y ahí se le va a desplegar un menú. En este caso van directamente al rectángulo donde dice seleccionar archivo. Previo a esto ustedes tendrían que tener su foto en una unidad de su computadora o de su celular. Bueno, y en este caso ustedes harían clic sobre eso y buscan, por ejemplo, en una app. Yo tengo en esa carpeta una foto y doble clic y ahí se selecciona el archivo y luego subir ese archivo. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo una foto colocada. Colocan guardar o actualizar información, yo voy a poner cancelar. E inmediatamente se actualiza la información del perfil. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que me gustaría contarles es los recursos con los que cuentan. En la pestaña general que está arriba a la izquierda, del lado izquierdo de la pantalla, van a encontrar información general de este curso, ¿no? La bienvenida, un video breve de la doctora Cabrera dándoles la bienvenida, y algunos lineamientos de cómo nos vamos a manejar durante todos los 4 encuentros, ¿no? Cuáles son los recursos con los que contamos. Pero esto no significa que tenemos todo cargado ni que les vamos a pedir que en este primer encuentro ustedes hagan todo esto, sino que solamente les estamos contando de manera general cómo va a ser este taller. Cómo es nuestra propuesta de trabajo, o sea, para que ustedes puedan construir aprendizajes, estas herramientas para la intervención de las cuales hablaba Karina recién, es necesario que puedan participar del foro de consultas, dudas, aportes, del foro de intercambio, de un estudio de un caso social que les vamos a presentar y que clase a clase vamos a ir construyendo, y vamos a ir construyendo la intervención, las herramientas, vamos a ir analizando en profundidad, siempre a medida que vayamos avanzando, también con la construcción de herramientas técnicas y prácticas, junto con los encuentros teóricos, que si bien son breves, van a ser necesarios para que estos dos procesos lleven a la construcción. Gamificación, que es un espacio de juegos, donde a través de los diferentes juegos que les vamos a subir, ustedes van a poder ir consolidando conocimientos, repasando y demás. Por ejemplo, este es el juego para la primera clase. Para iniciarlo tienen que tocar la flechita acá violeta y comienza el juego, ¿no? Acá les pregunta sobre la noción de violencia de género. Bueno, yo les voy mostrando solamente esto para que sepan cómo jugarlo. Por ejemplo, ¿es correcto? Le va a aparecer que es correcto y la cruz y demás. Si fuera incorrecto, por ejemplo esto, bueno, estoy tocando todas correctas. Si fuera incorrecto, bueno, por ejemplo esta. ¿Ven? Es incorrecta, bueno, ahí dice. Y así van jugando todo el juego. Luego, también les proponemos un espacio de múltiples choice de lectura que aún no contiene el archivo de múltiples choice de lectura, porque todavía no transitamos por estos espacios. Pero lo que me importa que también tengan en cuenta, volviendo a la pestaña general, es que sepan que cada clase tiene una pestaña. Por ejemplo, al lado de general está tema 1, que es la primera clase, sería la clase de hoy. Ahí van a encontrar todo lo referido a lo que vamos a conversar en la clase de hoy. De manera anticipada ya les estuvimos contando sobre qué temas vamos a conversar. El link a la clase de Zoom lo subimos. Está también el enlace al grupo de WhatsApp.
Y bueno, ahí van a encontrar también los archivos con los que vamos a trabajar clase a clase. Lo mismo va a suceder en el encuentro siguiente y así. Las vamos a ir habilitando a medida que pasen los días. Y luego, otra cuestión, y lo último, así ya no los aburro con tantas cuestiones técnicas, es a la derecha van a ver que hay un menú, dice general, avisos. Este es el foro de avisos del cual yo les hablaba. Si hacen clic en avisos van a encontrar avisos que les vamos a les vamos a pasar, perdón, en este caso compartimos el enlace de Zoom, podría ser otro tipo de aviso. También compartimos el enlace al grupo de WhatsApp, respondí a las generalidades de las preguntas que estuvieron haciendo en otros foros. En avisos siempre van a encontrar los avisos que nosotros queremos comunicarles de manera general. Luego hay un foro de consultas, dudas y aportes, que esto es una construcción colectiva. Ustedes van a ir creando sus propios aportes, sus propias dudas, consultas, y cada uno de los compañeros va a ir, compañeras, va a ir contestando, y así nos vamos a ir enriqueciendo. Es necesario que para poder transitar todo este taller vayan participando en estos encuentros. Y también les queremos dejar en claro que nosotras vamos a intervenir, pero si vemos que una compañera, un compañero, un compañere contestó de manera pertinente, no vamos a volver a contestar lo mismo, porque la construcción colectiva se trata de esto, de poder entre todos ir construyendo conocimiento. Lo mismo con el foro de intercambio. Cuando pongamos temas determinados, va a requerir la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, en apuntes digitales, que es el último creo que no mostré, tampoco está el link subido. Va a ser una propuesta de trabajo que cuando llegue el momento van a tener habilitada y le vamos a comentar oportunamente. Con respecto a las preguntas del chat, se van a ir habilitando los temas en la medida que las clases consecutivas se vayan dando. Como para que ustedes lleguen solamente con el, o sea, hoy tienen el primer tema nada más, el tema 1. Van a ver que hay 4 temas correspondientes a las 4 clases y a los 4 encuentros que nosotros vamos a tener. Ya para la semana que viene, para el lunes, seguramente estarán habilitados los del tema 2 para que lo puedan leer en la semana, si lo quieren leer, y así sucesivamente con los 4 encuentros. Genial. Genial, Cari. Bueno, después todo lo que... No le figura, acá dice una chica que no le figura el tema 1. Sí, acabo de leer eso. Ahora me fijo. Si pero a la mayoría le figura, ¿verdad? Sí, lo que no está habilitado A mí es... tampoco, perdón, a mí tampoco me figura, solo general tengo. ¿Tema general? Ok. Ya lo resuelvo. Sí, profesora, buenas tardes. A mí tampoco. Bueno, perfecto. Ah, genial, ya lo están habilitando, me comentaron, Cari. Perfecto. Chicos, quédense Buenas tranquilos. tardes, profesora. A mí me figura, pero no lo pude imprimir. No lo podés imprimir. No sé si lo pueden mandar como en forma de PDF. ¿Qué es lo que quisiste imprimir y no pudiste? ¿El contenido escrito adentro de tema 1 y general? Solamente pude imprimir lo que era el trabajito. Sí. Después la clase no pude. La ficha de cátedra, no, la clase no la vas a poder imprimir, porque ese tipo de formato es para leer online. Eso está en HTML. Ah, está es bien. Es un texto embebido dentro de una página web, para que me entiendan. Solo pude bajar el tema del caso, familia Pérez. Claro. Genial. ¿Y la ficha de cátedra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. López Karen habla. Yo, en mi caso, pude imprimir las dos. ¿Pudiste imprimir las dos? Bueno. Fantástico. Laura, Igual, si les parece, para no perder tiempo, Cari, con estas cuestiones, yo lo envío por mail. Sí, igual es un texto re cortito, lo pueden leer, pero si capaz que algunos tienen dispositivos de celulares y nada más para la conexión, la conectividad leer de un celular se complica, así que lo mandamos por mail o lo cambiamos a otro formato si quieren, ¿sí? Bueno, iniciamos. Si querés, ponemos las filminas como para ir siguiendo, como para que tengan una ayuda a memoria. ¿La podés poner, Nati? ¿Sabes cómo, Cari? Bueno, acá centralmente nosotros en este espacio nos preguntamos
siempre, o sea, la mayor parte ustedes seguramente ya hicieron cursos de género en su mayoría, veo al menos a un montón de gente, inclusive Ivy, que está ahí, que lo adoro y lo quiero mucho, que han cursado y que han hecho cursos acerca de violencia de género, que se han especializado en género y demás, pero lo que está poco estudiado es qué es lo que sucede con esta violencia de género y cuál es el impacto de la violencia de género en el caso de estar de manera directa. Sí. ¿Cómo? Ahí empezaste, sí, ahí te veo. ¿Cuál es el impacto de esta violencia de género en niñas y adolescentes? Para nosotros poder empezar a explicar y situarnos dentro de este seminario, dentro de este espacio de cátedra, tenemos que decir que este espacio va a estar, ahí se te dejó de compartir. Ay, Nati. Sí. Ahí está. Para nosotros poder digamos, interrogarnos y poder entender y para poder elucidar desde qué perspectivas hablamos, vamos a decir que en este seminario, en este espacio, nos van a atravesar dos tipos de perspectivas distintas. La primera, por supuesto, es la perspectiva de género. Nosotros tenemos, no solamente nosotros, nuestra legislación hoy, con todo un paraguas de recursos, advierte y protege de que la mujer, las disidencias y las minorías sufran distintos tipos de violencia. ¿Ahí podés, Nati? Sí, sí. Se fue. Ahí está, Cari, fíjate. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes? Y bueno, empezamos por la primera. Ahí nos fuimos ahí está. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de niñas, niños y adolescentes? Y en realidad lo que está poco abordado, elaborado, si bien en el año 1994 nuestro país, en el artículo 74, inciso 22, adhirió a la Convención Internacional de Derechos de Niñas, la Convención, y se reformuló la ley, la 26061, que es la Ley de Protección Integral. En realidad lo que sucede es que hay un desconocimiento de lo que es la perspectiva en niños, niñas y adolescentes. Nosotros decimos también, van a escuchar que se dice perspectivas en infancias. Nosotros abogamos por la palabra y por el término perspectiva en niñeces, porque específicamente el vocablo infancia significa lo sin palabra, enfant, lo sin palabras, y niñeces tiene que ver con este campo de lo diverso y de la construcción que nosotros tratamos de llevar adelante con esta construcción desde la singularidad, con este abordaje desde la singularidad. Entonces, estas son las dos perspectivas centrales que van a estar ancladas en este espacio, que es desde la Secretaría de Extensión, a la cual agradecemos, y agradecemos a Ivana, que se me olvidaron todos los agradecimientos pertinentes, a Facundo también, que fueron los que nos dieron el aval y el lugar y el espacio para que esto suceda. Desde este espacio académico, pero también operativo, vamos a intentar interrogarnos de qué significa estar plantados e intervenir desde la perspectiva de niñeces, desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Para esto tenemos que entender un término que seguramente ustedes lo escucharon un montón de veces, que es el término de patriarcado, que no vamos digamos, a dar nada nuevo, más que decir que el patriarcado y las figuras patriarcales vienen desde el Neolítico, dice Dorita Barrancos. Pero en realidad el término se acuña con la sociedad patriarcal del derecho greco-romano, del derecho romano específicamente, donde el único que tenía voz dentro de esa familia, dentro de ese sistema familiar, era el padre. Y todos los demás eran vistos con un vocablo que se denomina res, eran vistos como cosas. O sea que no tenían voto, no tenían voz, pero también ¿qué sucede con una cosa? Y a una cosa se la puede romper, se la puede apropiar, se la puede vender. Una cosa es un objeto de pertenencia. Y este era el lugar que ocupaban en este sistema político y social tanto las mujeres como los niños. Por eso, cuando nosotros hablamos de patriarcado, en general, para el común de la gente dicen, uy, la lucha feminista. No, es la lucha de la desigualdad, porque hay un sistema político que históricamente se basó en la figura predominante del hombre, quien era el único sujeto de derechos y sujeto de palabras en el sistema familiar, y por supuesto esto se extrapolaba al sistema social. Basado en varias cuestiones. La más conocida, la más común, la más vulgar, es la supremacía biológica. Decían, el hombre es quien
el pater familia, por ejemplo, eran los que iban a la guerra, ¿no? Al ser quien tenía, y eran los patricios, nacidos, o sea, el que tenía la guerra además tenía una condición de haber nacido en un determinado lugar, porque el patriarcado, si bien el machismo atraviesa todos los sectores, es mucho más fuerte en los sectores dominantes con su figura sobre todo de control social de tipo difuso que después vamos a ver. Pero esta categoría acuñada en que el hombre biológicamente tenía una supremacía como para poder llevar adelante cuestiones que ni las mujeres ni los niños, mucho menos la disidencia que ni se hablaba en esa época, lo situaba por arriba de la pirámide, donde él, cual padre familiar, protegía a los demás. Claro, se olvidaron de decir que mientras los protegía, los cosificaba, no podían hablar, no tenían derecho absolutamente a nada. Esta desigualdad se fue perpetuando con lo que se denomina patrones sociales. Estos patrones sociales que se transforman en patrones culturales hace que nosotros naturalicemos que el hombre, por su condición de tal, tiene alguna instancia de superioridad por sobre la mujer y por sobre los niños. Cari, si me permitís Sí, por agregar favor. algo, Rita Segato dice que pareciera que en la horda primitiva, ¿no? En los primeros homínidos, hay como un acto simbólico en que de alguna manera, lo voy a decir brutalmente, el hombre agarra a la mujer de los pelos, ¿no? Y también lo dice Dora Barranco en muchos escritos académicos, ¿no? Pero ella lo dice en Contrapedagogía de la Crueldad, que pareciera que en ese acto simbólico, ¿no? De fuerza biológica, porque la diferencia es, cuando decimos biológica nos referimos a la fuerza, queda sellado, ¿no? Este modo de, este patrón cultural que luego a lo largo de toda la historia de la humanidad se va repitiendo en diferentes modos de producción, ¿no? Con diferentes matices, pero que esta violencia queda como enquistada y de alguna manera cristalizada, invisibilizada y operando hasta el día de hoy. Perdón, Cari, esto solo quería decir. No, me parece hiper interesante lo que aporta mi compañera. Esta biologización de las conductas en realidad se basa porque económicamente el patriarcado es sustentable. ¿Por qué se permite que se hace? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué hay una vista gorda ante los diferentes machismos, micromachismos y demás? Porque específicamente después de un montón de tiempo y de diferentes sistemas de producción, el capitalismo, un sistema de desigualdades sociales, si las hay, basa en este status quo la posibilidad de dominación, ¿no? Que se naturalice, que no hay equidad, que no hay discusión de diálogos, sino que hay un sistema de dominación donde el hombre ejerce todavía el voz de mando. Esto nos hace ver como que algunos hombres tienen posibilidad de voz, de voto y de mando sobre toda la diversidad que es lo social. Si querés pasamos a la otra filmina. Sí, me gustaría por ahí agregar un chiquito, que cuando pensamos el patriarcado como un sistema político, ¿no? Pensemos en un sistema de poder, ¿no? Donde el ser humano se define a través de este sistema, es decir, ser humano es igual a hombre, ¿no? Hoy en el capitalismo sería hombre, blanco, capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por debajo del humano, ahora citando por ahí a Frank Fanon, podemos encontrar a las mujeres y a todas las disidencias y a las niñeces y las infancias también. Todos esos que están por debajo de lo humano tienen este carácter de cosas, son cosificados, como bien lo dice Cari. Y si nosotros a esto le adosamos el carácter de productividad, ¿no? Y nosotros todavía el capitalismo se basa en cuál es el hombre que produce y cuál no. El tema de las infancias o de las niñeces, más propiamente hablando, con la perspectiva de este curso, todavía está más invisibilizado, porque la niñez es aquello que lo social debe proteger y para lo cual lo políticamente correcto dice yo lo protejo, pero para protegerlo con políticas públicas adecuadas debería invertir un montón de recursos en que se desarrolle naturalmente y desde la perspectiva de la protección integral. Bueno, nosotros en esta pequeña filmina, para que a ustedes les quede, que les va a quedar un pequeño resumen, decimos que entender la violencia como una pandemia social, porque esto es real, ¿no? Y esto se acrecentó con el COVID.
con el COVID tuvimos muchas más denuncias de violencia, de hecho se generaron programas específicos para el abordaje de violencia de géneros, que no solo afecta directamente a las mujeres, sino a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la violencia generada directa o indirectamente, ya sea por un miembro conviviente o por alguien que no ejerce violencia, sea que conviva, aunque no conviva o haya dejado de convivir. En esta definición, ahí hay un no que no va, pero en esta definición tenemos 3 cuestiones que son básicas. La violencia de género nos llega a todos de alguna manera, ya sean machismos o en micromachismos, y en naturalizaciones de patrones sociales que nosotros tenemos que deconstruir. Por otro lado, que los niños, niñas y adolescentes, no es necesario que haya una violencia de cascada, no es necesario que haya violencia que ellos presenten directamente, terrible si así suceda, pero que estas situaciones de violencia, que son maltrato infantil, y así lo define tanto UNICEF como la organización como la ONU y demás, puede ser de manera directa o indirecta, puede ser directamente por la violencia física, psicológica, o indirectamente por la violencia simbólica, cultural, los sistemas de desigualdad. Y esto nos lleva, que puede ser por un miembro conviviente, o sea, puede ser por el miembro conviviente, que puede ser padre, tutor, hermanos, o alguien que no conviva. Por ejemplo, mamá y papá separados, papá ejerce violencia sobre la familia de mamá. Mamá tiene una pareja por fuera de la convivencia y esta también puede ejercer violencia sobre mamá, y esta violencia de género impacta de manera directa o indirecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y lo vamos a ver las formas un poquito más adelante cuando vemos modos de violencia y de maltrato infantil. Si querés pasar a la otra, Nati. Ahí está. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de violencias, el primer foro que se crea es el Foro de las Infancias. En el año 2002 hay una definición, la primera acertada. Nosotros tenemos en cuenta que todo lo que es la gran enciclopedia de los derechos de la mujer, que empieza después de Berendo Para, y que empieza con las diferentes modificaciones a las leyes, incluyendo la ley Micaela y la ley de violencia de género, la tenemos que situar en el año 2007 en adelante. Pero en el año 2002 ya se define en Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se produce en El Salvador, a la violencia familiar, y ahí se empieza a hacer un eco importante en la violencia infantil. La primera convención acerca de derechos de niños, niñas y adolescentes se produce en el año 1989, que es la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto lo toman las Naciones Unidas y en el año 2002 empieza a ser un eco importante en lo que es maltrato infantil y lo ata a violencia familiar e intrafamiliar. Viendo la pandemia social que hacía que en los órdenes mundiales las mujeres que sufrían violencia de género, en general y en particular, hacían que esos niños atraviesen diferentes formas de maltrato infantil. Y la definición tiende a ser bastante más amplia, porque antes el maltrato se lo definía como maltrato nada más que físico o psicológico. Y acá empieza a abrirse esta definición como un comportamiento consciente e intencional, que por acción u omisión causa a otro miembro de la familia un daño físico, psíquico, jurídico, económico, social, moral, sexual, personal en general. O sea, abre la definición de maltrato infantil para empezar a visibilizar otras formas de maltrato. Tengan en cuenta que hasta ese momento los niños y la palabra infancia, eran foros de infancia, venía de enfant. La palabra y el vocablo enfant significa lo sin palabra, y también es un vocablo latino que lo retoma latino-francés, la raíz de la palabra etimológica, y también de ahí viene la palabra infantería, que es el primer batallón que caminaba en las contiendas bélicas y a los que les tallaban las minas. ¿Por qué? Porque iban primero los niños. Los primeros, el primero y el segundo eran niños. Eran soldados rasos, pero eran niños. Por eso la palabra infantería viene de enfant, los sin palabras, los cosificados. La palabra proletariado, que es acuñada en la Revolución Industrial,
viene también de este maltrato infantil. ¿Por qué? Porque un matrimonio ante la pauperización que produjo en las clases con derechos vulnerados sociales y económicos, la revolución industrial, hizo que los padres que se mudaban a las ciudades necesitaban tener muchos niños, mucha prole. ¿Para qué? Para que trabajen y sostengan ese hogar. Y ahí tenemos las cantidades de chicos que trabajaban en las minas de carbón, que morían, por supuesto, a muy temprana edad, porque las minas de carbón tienen agujeros que solamente, orificios que solamente ingresan niños, y los niños que morían con enfisemas pulmonares o cáncer de pulmón muy a temprana edad, también porque debajo de los telares, que fueron una de las primeras máquinas de la Revolución Francesa, iban arañando las telas, y ese algodón impregnaba todo su tracto respiratorio y hacía que murieran también a muy temprana edad por problemas pulmonares. De acá la palabra proletariado. Ustedes fíjense la cosificación que hay en las niñeces, ¿no? La invisibilización que hay en la lucha por la perspectiva de las infancias o de las niñeces. La próxima. Hasta acá vamos muy rápido. ¿Cómo tomamos el presente? Queda grabado. Ah, nos fuimos de nuevo. Saqué para recoger algunas consultas del chat, Cari. Ahí está. Dale. Antes de seguir avanzando. Niños y niñas iban a las minas y a los telares. Igual no den el presente, porque nosotros sabemos quiénes están. Se habrán arrepentido. ¿Cómo? No, recién había algunas manos levantadas, pero se habrán arrepentido quizás. Bueno, esto es todo con respecto a lo que es el mundo occidental. Acá alguien me pregunta por Medio Oriente. Estamos con conflictos internacionales terribles acerca de lo que es el matrimonio con niñas de India y de países árabes. Conflictos terribles e internacionales, porque en los países de origen se casan absolutamente, es permitido por el Estado, y después, por ejemplo, se casa un hombre de 70 años con una niña de 13 en India. Llegan con el barco, bueno, era medio raro, llegan con el avión, pongamos que no hay pandemia, a Italia. Italia en eso constituye un delito, pero para el país de origen no. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? El derecho internacional hoy está en pugna porque no todos los países firmaron y ratificaron la Convención de Derechos del Niño. O sea, lo que nosotros podemos dar es una perspectiva occidental. Si vamos a Oriente, estamos mucho más atrasados, las vulneraciones son mucho más terribles. Asimismo, ahora este no es el seminario que nosotros, pero bueno, si hacemos algún seminario y nos invitan para dar algún seminario de abuso sexual infantil, de ASI, que es una especialización nuestra, que damos con la profesora en diferentes colegios de profesionales, ustedes van a ver que la naturalización y la corriente de situaciones como, por ejemplo, la pedofilia hoy tienen movimientos políticos. No nos vamos a detener en eso, porque sería abrir muchísimo digamos, el abanico. El lunes pasado estuvimos con el fiscal Ichazu, trabajando específicamente la trata de personas y la naturalización de las conductas tan aberrantes como niñas embarazadas a los 12 años porque supuestamente estaban casadas con el que tenía la tierra, o sea, tampoco eran personas, estaban casadas con personas que tenían gran patrimonio, sino que estaban en una situación un poco mejor y las familias pensaban que estaban bien casadas con 12 años y tenemos incluso la imposibilidad de interrupción legal, que sería legal del embarazo, porque encima sobre eso cae un conjunto yo voy a hablar, yo soy católica, o sea, no quiero ofender el credo de nadie, pero una presión muy grande de las sociedades conservadoras para que esas interrupciones no sean posibles, más allá de que nosotros tenemos una reciente ley. O sea, estamos en una situación muy neoliberal, de yo hago según mi deseo, y por el otro lado, muy medieval con respecto a los derechos de las infancias y de invisibilización de las mismas. El grooming, Sergio, específicamente, vamos a dar una charla de grooming que los vamos a invitar, fue hace dos lunes atrás, que lo dimos con el Colegio de Abogados de Quilmes, que es la forma de captación que hoy hay de niñas y adolescentes para la trata sexual. Es
la forma más común. Pero no nos vayamos al tema, vayamos con violencia. ¿Podemos seguir presentando filminas, Nati? Hago una Ahí pregunta. vuelvo a compartir. Rosa dice que, Rosa Loton te comenta mientras comparto la pantalla, que en Misiones pasa la cuestión esta de que casen a las niñas muy jóvenes y estén embarazadas siendo niñas. Misiones, todo el norte argentino es una zona roja para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, tengan en cuenta que maltrato infantil, según UNICEF, de cada 5 chicos, 3 en la Argentina, no estamos hablando de Pakistán ni de la India, estamos hablando de la República Argentina. De cada 5 chicos, 3 sufrieron algún tipo de maltrato infantil, lo que UNICEF denomina maltrato infantil, que nosotros decimos maltrato en niñas, niñas y adolescentes. O sea que es un número impresionante. ¿Por qué? Porque está absolutamente invisibilizado. ¿Y esto por qué? Porque muchas mujeres, de manera directa o indirectamente, sufrieron violencia de género. Bueno, ¿cuándo nosotros tenemos indicadores de violencia para niños, niñas y adolescentes? Los más comunes son las cicatrices, los hematomas, las fracturas, las magulladuras, los cortes, las raspaduras, las mordeduras, etc. Los trastornos en la alimentación, en la vigilia y en el sueño. Las que somos maestras, además, y que pudimos ejercer o trabajamos en la educación, nos damos muchas veces somos el primer visor acerca de una situación de maltrato, de una situación de lo que antes era llamada violencia doméstica. ¿Por qué le decimos violencia de género? Porque precisamente nosotros decimos violencia de género porque se vislumbra esta disparidad que hay, porque es la violencia por ser mujer, no es la violencia hacia la familia, es la violencia por la desigualdad, porque alguien ejerce el poder sobre un otro, sobre unos otros. Y nosotros nos dábamos cuenta porque los nenes, a mí me tocó, yo era muy joven, y nos tocaron, por supuesto, casos de maltrato y de abuso sexual infantil, y es los niños que se te duermen en la clase, pero constantemente, o que te acercás y ponen la mano. Estas cuestiones son indicadores de maltrato. Dolores fuertes, frecuentes y diversos, hay como un común denominador al dolor de panza, ¿no? Ese dolor de angustia, retrasos en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y psicosocial. La próxima. Sí, Cari, aprovecho mientras se carga para comentarles que estos indicadores que nosotros estamos exponiendo acá, tengan en cuenta que son generalidades que siempre tienen que estar contextualizadas, ¿no? Nuestra propuesta es de abordaje desde la complejidad. Esto es a modo de ilustrar y ejemplificar, tengan en cuenta esta cuestión, porque no es algo que podemos, digamos, encontrar como si fuera una fórmula matemática. No, absolutamente, absolutamente que no, si no seríamos conductuales y nosotros trabajamos desde abordaje de la singularidad. Pero, ¿qué es un indicador? Por ejemplo, para los que no saben lo que es un indicador, yo veo humo, ¿no? Yo veo humo y gente alrededor. Bueno, ese humo es un indicador de que muy probablemente haya una fogata, ¿no? Es algo que me da un indicio de que algo está sucediendo. Claramente, esto no es que al primer indicador estamos, maltrato infantil. Esto lleva mucho tiempo, se trabaja en gabinete, las maestras cuando detectan algo van a trabajar con su OS, el OS se conectará con el servicio local y del servicio local se verá el tipo de intervención, o sea, no es matemático, pero sí podemos dar determinada cuenta de estos pequeños indicios que uno puede hacer o saber como para, por lo menos, parar las antenas y prestar atención de que estamos ante una situación algo compleja. Y que también si se presentan estos síntomas, estos indicadores en continuidad, algo sucede. Que no puede ser no una violencia de género, puede ser alguna situación de duelar, de algún duelo, de alguna pérdida, de algún cambio. Siempre es un indicador de algo. Ahora, cuando nosotros hablamos de maltrato infantil, estos indicadores son recurrentes, ¿sí? Nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, recelo, vigilancia, aislamiento, hostilidad, cansancio, desmotivación, inapetencia, pasividad, fluctuaciones bruscas en el estado de ánimo, depresión, tristeza, baja autoestima, aversión al contacto físico, interacción social con personas adultas. Ahí, en interacción social con personas adultas, nosotros tenemos que también hacer cuenta de cómo interacciona el niño, porque a veces tenemos niños con una sexualización precoz y este niño puede ser
o víctima de ASI, que es abuso sexual infantil, o sufrir algún tipo de abuso que tiene que ver, por ejemplo, con estar viendo alguna situación sexual o entre hermanos o entre primos. No necesariamente tiene que ver con que lo sufren sobre su cuerpo, pero ya que alguien que no tenga la capacidad psíquica, ni física, ni emocional para entender lo que está sucediendo, esté vislumbrando una situación así, es una forma de maltrato. Esto también tiene que quedar claro, porque si no pareciera que si te pasa directamente a vos, recién estamos ahí ante maltrato infantil, según lo dice UNICEF. No es así. UNICEF también dice formas directas o indirectas. O sea, si le pasa al niño directamente, claramente es maltrato infantil. Pero si el niño ve que hay una situación de violencia en el seno de la familia, o hay una situación que tiene que vislumbrar sexual cuando no está preparada ni psíquica ni emocionalmente para verlo, eso también es maltrato infantil. Bueno, con respecto a los indicadores que nosotros tenemos, y siempre decimos que en este caso las que son docentes son nuestro, digamos, para los que trabajamos después en las ciencias sociales, en trabajo social o en derecho, nuestro gran visor. Ausentismo escolar y reiterado, injustificado, entrada temprano, salida tardía de la escuela, crisis repentina del rendimiento escolar, declaraciones reiteradas de que nadie se ocupa de mí. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a aquellas palabras que dicen los niños, niñas y adolescentes, porque muy seguramente con el adulto, que es el referente social más cercano de la escuela, ellos tienden a decir y a contar lo que sucede. El tema es como adultos, y desde lo que nosotros denominamos adultocentrismo, si estamos dispuestos a prestar oído a aquello que nos están diciendo estas niñeces. Y a veces se dificulta prestar oído y prestar atención a lo que nos dicen, o significarlo en la adecuada medida de lo que nos está diciendo un niño, ¿no? Esto también es un gran desafío. Crisis repentina del rendimiento escolar, declaraciones reiteradas, que, bueno, esto, miedo a regresar a casa, afirmación que se ha maltratado. Bueno, ante esto, ante la mera palabra del niño, al niño se le cree, a la niña se le cree, al niño se le cree. No se desconfía de la palabra del niño, no se lo vuelve a victimizar. ¿Y cuánto se habla? Y lo que el niño quiere hablar. ¿Y cómo se pregunta, habla? claro. En el equipo interdisciplinario, ¿cómo? Perdón, Cari, que dice. Claro, ¿y cómo se habla? Siempre en equipo interdisciplinario con personas especializadas en perspectivas para el abordaje de niños, niñas y adolescentes. No siempre el niño cuenta con lo que pasa, por eso hay indicadores que son de comportamiento y hay indicadores que son desde la palabra. Nosotros trabajamos con adultos que fueron abusados o maltratados y recién han hablado a los 24 años de edad porque han sido amenazados, porque lo han olvidado, pero que tenían esto, cuando nosotros hablamos, bueno, pero ¿de esto te pasaba algo? Y así, me pasaba, por ejemplo, ¿qué me sucedía? Y bueno, no sé, no quería ver con nadie. Yo tenía muchos amigos, pero desde que tuve este hecho con tal persona, dejé de verme con mis amigos. Hay siempre un indicador que nos hace que ese niño, niña, adolescente, ese niño nos hable. Peleas y discusiones frecuentes, confrontamiento agresivo, antisocial o destructivo, explosiones de llanto sin motivo aparente. La próxima. Bueno, cuando nosotros decimos y hablamos de tipología, o sea, tipos de violencia contra las infancias, pueden ser directa o indirecta, como recién, no sé si detectar un adolescente es más complicado. No es más complicado el adolescente. Lo que es muy difícil es hablar con el adolescente, porque muchas veces lo que no los entendemos somos nosotros desde el adultocentrismo. Tenemos unos códigos distintos y esperamos que el adolescente venga, se siente respetuosamente con nuestro código de adultos a contarnos. Y capaz que el adolescente, perdón la palabra, voy a pedir disculpas, pero empiece con una puteada al vínculo afectivo directo, y después recién en ese desentramado social, que él de diálogo se pueda sacar lo que le está sucediendo. Bueno, el tipo de violencia perinatal, muy común. Cuando la mujer se encuentra en su situación más vulnerable, que es el embarazo, empieza a sentir situaciones de violencia. Muchas veces la pareja machista y violenta desata su primera agresión física cuando la mujer está embarazada. ¿Por qué? Porque la ve vulnerable, porque este tipo de personalidad es así, es machista.
Intervención, cuando el niño sufre violencia cuando trata de proteger a su madre. Victimización, cuando el niño o la niña se convierte en objeto de la violencia. Participación, cuando colabora en desvalorizar a su madre. ¿Ves que es una tarada? Sí, es una tonta. Y nosotros escuchamos a un montón de niñas que a veces tratan muy mal a su mamá. Si no, no entendés nada porque sos una tarada. ¿Y quién enseñó que yo soy una tarada? ¿Quién le dijo que yo soy una estúpida que no entiendo? No maneja a mi mamá porque no sabe manejar el auto, es una tonta. Bueno, ahí estamos ante un mensaje altamente patriarcal, machista y violento. Participación, bueno, testificación presencial, el niño o la niña ven a la agresión del padre hacia la madre. La próxima. Sí, ahí va, Cari. Esto les queda, chicas, para los que están tomando nota, las filminas están en el campus virtual, así que capaz que la pueden, no sé si se puede imprimir, pero la pueden tener. L, por favor, apaga el mic. Bueno, Cari, de paso, traigo lo que comparte Diana Ojeda, ante algunos adolescentes confían en personas desconocidas, nos dice en el chat, y cuentan sus problemas a desconocidos en lugar de confiar a familia o otro tipo de... Seguí un minutito, Nati, que voy a poner el router un poquitito mejor porque se me va la posibilidad de escuchar. A ver, seguí vos ahí. No hay problema. No, esto es típico que pase. Sí, acá siguen consultando si la clase la vamos a bajar a WhatsApp. Las filminas estas las vamos a compartir en el sitio de UNAM, o sea, donde está el aula virtual, y van a quedar los enlaces. No bajan archivo, pero van a tener los enlaces, y si alguna quiere un archivo, se los podemos bajar a PDF y los compartimos también. No se hagan problema que el material de la clase va a estar a disposición de ustedes. Bueno, con respecto a cuando decimos no siempre el violento es el hombre, por supuesto que la violencia no siempre es del hombre. La sociedad en la que estamos viviendo es absolutamente violenta y los patrones sociales y culturales están hechos como para que cada vez se tienda más a ser violenta. La idea de nosotros es pacificar las culturas y tener prácticas humanizadas, pero cuando nosotros decimos violencia y hablamos y acuñamos el término violencia de género, específicamente porque estamos en una situación muy desigual, desigual. Por supuesto que hay madres que... Súper interesante el aporte, porque nos ayuda a poder pensar, ¿no?, el concepto de violencia de género. Sí. Con respecto a lo que dice, claro, y cuando nosotros nos encontramos ante esta situación desigual es cuando resulta muy complejo. Por supuesto que hay madres que también son violentas, también hay madres que generan impedimentos vinculares inexistentes, no es la mayoría de los casos, pero sí absolutamente los hay. A mí me ha tocado defender en vinculaciones a papás que no podían ver a sus niñas. Entonces, hay de todo en la viña del Señor. La realidad es que nosotros cada... menos de 24, casi 36 horas muere una mujer víctima de violencia de género, o sea que es un número muy importante y que hay mucha cantidad de niños que sufren este tipo de violencia. Cari, claro acá que tiene... un estudiante de Romina nos dice, con respecto a los indicadores, uno puede observarlos, pero a veces la justicia es ciega, sorda y muda. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Miren, el viernes pasado, y este sábado nos reunimos precisamente con un grupo de abogados, tenemos la vinculación de un papá que está acusado de abusar a su hija con esa hija. No solamente estuvo preso por violencia de género, sino, bueno, la causa de abuso quedó sin, más allá de la cámara Gesell, era una chica que hubo dudas y no quedó suficientemente probada. La nena dice que no se quiere vincular con ese padre. Le hicieron la cámara Gesell, no se quiere vincular con ese padre. ¿Y qué obliga a la justicia a vincular con ese padre? Entonces, ¿qué hacemos el sábado? Nosotros nos reunimos a buscar una perspectiva y apelar a los lugares que uno tiene que apelar, porque también tiene que desnudar estas cuestiones. No puede, nosotros si no intervenimos y dejamos esto al descubierto, somos cómplices. Y si hay un juzgado que no cumple, hay que denunciarlo. Y si hay un juzgado que no tiene perspectiva en niñez, adolescencia y familia, también hay que denunciarlo. Y para esto los operadores de la justicia, seamos abogados, o sean trabajadores sociales, o sean gente, siempre es el interés superior del niño y la protección integral, por lo cual todos somos garantes de que esos niños estén bajo cuidado, ¿no?
La salud emocional, psíquica y física de los niños, de todos, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Entonces nosotros tenemos que apelar y que abogar porque esto se cumpla. Y si hay personas y operadores de la justicia que esto lo incumplen, y tenemos que denunciar que esto no se está cumpliendo. Tenemos que denunciar. Sí. Sí, pero les creo porque son situaciones a diario. Con los temas de abuso sexual, a ver, no quiero hablar livianamente porque es un tema que no es de este seminario. Claro, sí, nos vamos nos vamos muy por las ramas. Quería para un encuentro de ASI. Sí, tenemos un encuentro de ASI, pero los peritajes en cámara Gesell, a veces incluso los peritos en cámara Gesell se demuestra o dicen, no, probablemente, y ya la misma palabra probable hace que, bueno, no sé, intentemos vincular, porque no se puede dejar a ese niño sin padre. Y no se lo escucha al niño, que capaz que no tiene ganas, ya no quiere saber más nada de ese papá que abusó, o no de ese papá, capaz que el papá no abusó, pero justamente está en la casa con el abuelo y el abuelo sí abusó. Porque ese también fue otro caso que nos tocó intervenir. Bueno, acá es hacer cumplir la perspectiva de interés superior del niño siempre y a rajatabla. Bueno, nosotros hablamos de violencia directa, hablamos de violencia indirecta. ¿Cómo nosotros podemos entender estos tipos de violencia? Bueno, escuchar, cuando se escucha, cuando si bien la violencia empieza cuando están dentro de la habitación, mamá, papá, o mamá y mamá también, o mamá y conviviente, el niño escucha de la otra habitación que hay una situación violenta. Y eso genera violencia. Cuando observa las consecuencias inmediatas de la agresión, por ejemplo, cómo fue herida su mamá, cómo quedó agredida, cuando ven llegar a la policía, que encima no toda la policía está preparada para trabajar en abordajes complejos, que es trabajar con niñeces. Cuando pasa esto, inmediatamente se debería dar cuenta el servicio local de la jurisdicción, no siempre sucede. Experimentación de secuelas, a vivir los síntomas de su madre, la separación de sus padres, el cambio de residencia sin saber a dónde van, en los casos de violencia de género que tienen que ir a un hogar, perder toda esa situación de perder todas las cosas, porque si se quedan en la casa, muy probablemente tengan, la mujer huye y tengan miedo hasta que se lo excluye del hogar y demás, que termine con su vida. Cuando escucha de lo sucedido, cuando presencia conversaciones entre adultos, cuando hay un desconocimiento de los acontecimientos, pero se palpa que algo sucedió, porque su mamá no es la misma, su papá no es la misma, y la familia en la que está viviendo no es la misma, y se respira una determinada tensión en el aire. En un solo episodio violento, el hijo o hija pueden vivir varias de estas categorías, y así a lo largo de toda su historicidad, de toda su historia de vida. La próxima. Ahí está, Cari. Bueno, este término es el que quizás más le llame la atención, y nosotros dimos varios seminarios acerca de lo que es la violencia vicaria. La violencia vicaria tiene un término que es, vicario es aquel que sustituye en sus funciones a otro, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo ejercer mi función de, no sé, de docente, entonces viene otro profesor, pongamos acá está Nati y Cari no pueden, y viene Leandro, que es otro compañero de cátedra, a sustituirnos en nuestras funciones. A eso se denomina vicaria, cuando sustituyen a otro. Y este término es un término que se empezó a usar en España, y específicamente se utilizaba cuando se sustituía, para hacer sufrir a la madre, para que la madre sufra violencia de género, se sustituía y se ejercía la violencia sobre los hijos e hijes de esa pareja. Es una forma de las más extremas de violencia machista, es muy común, mucho más de lo que se cree, es muy común, y es una violencia extendida y oculta. ¿Por qué? Porque la madre se culpa de quizás tener que prevenir a los hijos de lo que sucede con ese padre que es abusivo, y a veces empieza la violencia vicaria justamente en una separación, ¿no? La madre se separa de la persona violenta, esta persona violenta se va a otro hogar, la madre empieza a rehacer su vida y empieza la violencia vicaria con los hijos, que puede ser por acción o por omisión.
empieza porque esa violencia vicaria. ¿Y por qué en ese preciso momento? Precisamente porque ese machista, ese violento, perdió la posibilidad de controlar a esa mamá, a esa mujer, la posibilidad de cosificarla. Como esa madre se corrió de ese lugar y queda el vínculo paterno-filial, la violencia vicaria empieza a ser ejercida en los hijos. La forma más extrema de violencia vicaria es dar muerte a los hijos para hacer sufrir a la madre. Y no es poco común. Acá, hace poco, en el mes de julio, hubo un caso, el caso Aparicio, donde el novio de la mamá, cuando la madre la deja, creo que era en Aedo, mata a la mamá y a la nena. Y ustedes van a ver los noticieros que van a ver muchos casos donde es muerta mamá y niña por el novio o por el padre. ¿La próxima? Sí. Chicos, díganme si me extiendo mucho, la idea es... Bueno, esto vamos también... bien ahora. ¿Vamos bien? ¿Estamos? Sí, Y nos quedan 50 minutos, Cari. Bueno, Así no que lo vamos a hacer tan extremo porque va genial, gracias. No lo vamos a hacer tan, ¿cómo es que se llama? Extenso, porque ya es la primera debut y despedida. No nos vemos nunca más. Pero me van a asustar. después vamos a dar un espacio de interacción. Aparte, lo damos todos juntitos, los dejamos un ratito antes como para que no sea tan extensa. No son enfermos mentales, no son enfermos mentales, sino hijos del patriarcado. Son machistas. No son enfermos mentales. ¿Por qué? Porque el machista, el que es agresivo con su mujer y con sus hijos, no es agresivo con sus amigos. Una persona que tiene una enfermedad mental, que puede ser impulsos agresivos, que lo podemos tener tanto hombres como mujeres, es violento con todo el mundo. Se pelea con el almacenero, se pelea con su jefe, tiene problemas de disociación o antisociales. Ahora sí, este maltrato es altamente selectivo con aquellos que están bajo su dominio. Estamos hablando lisa y llanamente de machismo. Y esto hay que dejarlo claro. No es una enfermedad mental. ¿Por qué? Si bien son personalidades border, según la psicología, pero sí comprenden sus actos, porque esto de enfermedad mental se usó mucho tiempo para exculpar de las consecuencias penales y civiles al maltratador. Ah, no, tiene un problema, tiene una enfermedad mental, pero bueno, es muy selectiva la enfermedad mental que tiene. O sea, la tiene con la mujer y con sus hijos, ahora con su jefe, no. Entonces, no es así, no es así. Si bien muchas veces el maltratador viene de familias donde se ejerció la violencia, no siempre es así, comprende los actos, lo entiende, y entender nosotros esto también es dejar al machista en soledad, porque muchas veces en asados, y yo creo que la mayoría le habrá pasado en situaciones habituales, nosotros vemos situaciones de maltrato hacia las mujeres y somos cómplices por no levantarnos e irnos. Cuando vemos que la mujer, no, si esta es una tarada, no sabe nada. ¿Por qué nosotros seguimos compartiendo la mesa con alguien que piensa de esa manera de su mujer o de cualquier mujer? ¿Por qué nosotros no lo señalamos y no lo aislamos? El machista es machista y es violento porque hay una sociedad que es permeable, que la deja y en parte es cómplice. Lo digo en primera persona. Yo he vivenciado, ahora ya no porque soy grande, y la edad no solamente da canas y aumento de peso, sino y miopía y todas las cuestiones que vienen, sino la sabiduría de tener el carácter de decir, no, ¿sabes qué? Está mal lo que estás diciendo, yo no comparto más la mesa con vos. Entonces hay que dejarlos en absoluta soledad o hablarles y hablarles para que esto no suceda. No significa el aislamiento y el ostracismo, por eso no, son micromachismos, pero no se puede ser cómplice de un violento. Cari, acá Rosa comparte en el chat, los sí. tratan como enfermos, nos dice. Me sucedió cuando me pasó violencia, debe haber sufrido violencia. Profe, en la comisaría cada vez que denunciaba me decían que él era enfermo y que por eso generaba esa violencia contra nosotros. Acá tenés un vivo ejemplo, ¿no? Sí, claro, bueno, eso también. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la ley Micaela que exige la formación a los agentes policiales también, ¿no? Porque si no tuviéramos la ley Micaela estaríamos aún peor. Dicho sea de paso, una de las de los lugares más patriarcales es donde se ejercita más el poder es la policía y la justicia. Y son claro ejemplo de lo que sucede. Uno va a hacer la denuncia y todavía están atravesados por esta sociedad patriarcal. Dicho sea de paso, donde a nosotros nos ha pasado de tener que intervenir con parejas que son policías, y la mujer que ejercía la policía tenía absoluto miedo de lo que le pudiera pasar.
¿Se puede recuperar un hombre violento? Se puede trabajar, miren, yo estoy dando el taller de violencia de género para personas que tienen penas por crímenes violentos en diferentes cárceles. En Olmos, en Batam, son pabellones especiales que hay para crímenes violentos. Y uno cree que si uno empieza a trabajarlo naturalizado y a trabajar con las emociones después de un proceso donde la persona violenta empiece a recapacitar acerca de los actos y de todo lo que perdió, porque lo último que perdió fue la libertad en este caso, podemos empezar a trabajar y recuperarlo. Nosotros no decimos que ante la violencia la cárcel, porque también es un sistema de control social. Ante la violencia la cultura, la educación y el otro patrón. A veces no queda otra que la cárcel y la exclusión, claramente, porque cuando se lleva un femicidio, un maltrato o un abuso, no hay otro lugar. Pero sí a veces no es necesario y hay que hacerle ver al otro que está siendo violento y que está yendo por los derechos. A veces hay cuestiones muy pequeñas, como por ejemplo decirle un papá a un nene, vos sos tarado, no sabés, vos sos tonta, no entendés matemática, la matemática es para hombres, u otros micromachismos que ya nos ponen en un lugar terrible y nos cercenan la libertad un montón. Bueno, la próxima. Ahí está, Cari. Bueno, acá esta es la expresión más grande del impacto de la violencia de género y con esto creo que cerramos, no sé si quedan 2 filminas más. Ay, está tan interesante el chat que me pierdo. Sí, Me pierdo porque me aparece acá. Bueno, ellos mismos no se dan cuenta que pasan, bueno, no, por eso es un trabajo que se trabaja en círculos restaurativos de violencia, específicamente con terapias de confronto y de choque que son extensas y son talleres que se llevan adelante en contextos de encierro, que al menos yo pertenezco al SEC, a la Comisión de Asuntos Penitenciarios, y voy por diferentes cárceles trabajando, y me ha tocado de todo en la Viña del Señor, hasta tener tipos que de palabra vos te das cuenta, pero cuando los vas pinchando, sale el violento porque sos una mujer, ¿no? Entonces, en algún momento sale y te violenta a vos. En ese momento, justo que sale y te violenta a vos, que nosotros le llamamos momento de la ruptura, es el momento que nosotros atravesamos como para quebrar y disrumpir este tipo de personalidad, ¿sí? Bueno, con respecto a la... Cari, perdón, que Sí. te interrumpa un segundito, no voy a leer todo porque son muchos los aportes, pero sí me gustaría comentarte que están dando cuenta de diferentes situaciones que fueron a la comisaría a denunciar y el maltrato, o el destrato, mejor dicho, ¿no? El destrato, la falta de formación, de contención hacia las mujeres víctimas de violencia de género, la necesidad de tener que traer a la intervención técnicos en minoría y familia, por ejemplo. Están dando muchos ejemplos de estas situaciones. Sí, se necesitan los técnicos en minoría de familia y los trabajadores sociales son esenciales porque son los que pueden operar específicamente con herramientas en el conflicto. Y lo que sí necesitamos urgentemente es la concientización que las pequeñas violencias generan violencias más grandes, porque la permeabilidad a micromachismos hace que después tengamos las grandes tragedias. Dejar pasar situaciones como que vos vas manejando y te griten alguna barbaridad por el solo hecho de que sos mujer, dejar pasar esa situación. Yo voy manejando por la calle y voy discutiendo con todo el que me grita algo, sobre todo si es hombre. Las mujeres no gritamos a nadie manejando, por ejemplo. Debe haber alguna otra cuestión, pero estas violencias que salen de género en determinadas situaciones que tienen que ver con nuestra autonomía, nuestro campo de libertad, hace que después vengan y devengan las grandes tragedias. Recuerden que hace muy poquitito tiempo que se nos reconocen los derechos políticos y sociales, pero sobre todo nosotros estamos hablando de la Ley de Protección Integral de los Niños hace mucho menos tiempo. Recién en 1994 se cae un paradigma que era el tutorial por el paradigma de derechos. Entonces, es un tiempo histórico re cortito y los cambios culturales son de mucho tiempo. Lo que tenemos que bregar y agradecer son estos espacios que nos permiten poder empezar a trabajar y elucidar nuestras prácticas y nuestras palabras y a deconstruirnos, porque seguramente hasta nosotros que estamos dando hoy la cátedra todavía albergan determinados lugares patriarcales porque somos grandes, mayores y pertenecemos a otra clase etaria que ustedes ya las tienen mucho más trabajadas y que nos tienen que enseñar, porque solamente esto se construye holísticamente y entre todos. Bueno, el ejemplo más claro o la primer
digamos, la primera respuesta que tenemos al impacto de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes es la denominada Ley Brisa, que es la Ley 27.452. Acá sí les pido que se la anoten, porque siempre va a pasar, ojalá que no les toque nunca, pero que va a haber determinadas situaciones seguramente en las que ustedes van a tener que operar y van a tener que informar porque no es una ley de las más conocidas. Entonces hagan cuenta de esto para a veces utilizar la herramienta y sociabilizarla, ¿sí? Esto es cuando se da, por un caso muy particular, Dayana, Barrio Nuevo creo que se llamaba, Dayana Barrio Nuevo es muerta por el marido. El marido estuvo por todos los medios de comunicación diciendo y buscando a su mujer, que la mujer la había tirado al río finalmente. Los niños de esta familia están en una situación de derechos económicos vulnerados muy grandes y van a la casa de su tía, que ya tenía 3 hijos, conviviendo con ellos también en una situación de derechos vulnerados muy grandes. Acá se hizo cargo Mirta Túnez y la Casa del Encuentro y los medios masivos de comunicación que hacían visible esta situación. ¿Por qué? Porque Brisa dormía con el tío, con la tía y otros 2 hermanitos más en un colchón. Cuando ellos fueron a recuperar sus cosas, hasta de la casilla de emergencia que tenían, le habían sacado la ropa, las zapatillas. Entonces la tía de Brisa empezó por los medios a pedir zapatillas. Ay, gracias, Caro. Gracias, Caro, las defensorías. Muchas gracias. Las herramientas que ustedes tienen como para hacer la pronta denuncia. Después vamos a decir la diferencia entre defensorías y fiscalías y comisarías como para ustedes ejercitar los derechos. Muchas gracias, Carolina. Es de mucha utilidad. Entonces, se veía en una situación de derechos altamente vulnerables porque habían muerto la mamá, el papá estaba con una cadena perpetua y los nenes habían quedado sin nada en una situación de derechos vulnerados extrema. Entonces se crea el régimen de reparación económica para niñas, niñas y adolescentes, y esto tiene 3 características. Tiene que ser su progenitor o progenitor afín. ¿Qué es un progenitor afín? Un conviviente que, si bien no es el padre, está conviviendo en la casa con la mamá, no es la nueva pareja de la madre. Haya sido procesado y o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora. La acción penal seguida contra su progenitor y o progenitora afín en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora se haya declarado extinguida por muerte. Cualquiera de sus progenitores y o progenitores afines haya fallecido a causa violenta de violencia intrafamiliar y o de género. Acá esta ley toma los 2 conceptos, violencia intrafamiliar o de género. Si querés pasar a la otra. Ahí pasé a la siguiente. Ahí está. Es un mecanismo, es compatible con la UH y es un salario mínimo que se le dispensa, se hace el trámite fácilmente ante el ANSES, depende de la Dirección de Niñez y Adolescencia, de la Secretaría de la SENAF, a donde con la causa misma se tramita, y quienes estén bajo el cuidado, que tengan la responsabilidad de cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, la pueden percibir hasta la mayoría de edad, y más allá de la mayoría de edad, si el niño, niña, adolescente tiene discapacidad, tiene el CUT, el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, esto es lo que recién dije, es ante el ANSES, lo puede hacer siempre que sea menor de edad, puede percibir el haber, la reparación corresponde a niños, niñas, adolescentes cuyo padre haya sido procesado, condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre. O sea, obviamente la tramita el niño en interpósita persona. O sea, cuando ustedes saben, lo primero que hacen es, cuando una persona se quedan sin mamá y sin papá, se tramita todo lo que es el resguardo legal de esos niños, y una vez que se tiene esa tutela legal efectiva, que lo pueden hacer gratuitamente y se puede iniciar por ejemplo, en el colegio de abogados, con las defensorías o en la casa de justicia, una vez que yo tengo esto y puedo tramitar primero la UH, también puedo tramitar en este caso la ley Brisa, que sirve como para poderle dar un sustento económico. Sabemos que es altamente dificultosa la mantención de un niño, de una niña, y a veces, muchas veces, los niños han terminado en situación de adoptabilidad precisamente no porque los abuelos ni los tíos no quieran cuidarlos,
sino simplemente porque los medios económicos son insuficientes. También hubo disrupción de vínculos de hermanos, precisamente porque dice, bueno, yo me hago cargo de uno, un tío, otro tío se hace cargo de otro, porque no pueden con todo el núcleo familiar cuando a veces son 2, 3 o 4 hermanitos, ¿sí? Bueno, acá finalizamos la clase de hoy. Y le vamos a hablar vamos a hacer un pequeño paréntesis para comprender lo que va a venir las clases que vienen. Nosotros, en todos nuestros seminarios, trabajamos en intervenciones sobre casos concretos, sobre determinados casos o situaciones, de acuerdo al paradigma, nosotros decimos situaciones, intentamos intervenir para poner en juego nuestra mirada. Entonces, para nosotros poder abordar, siempre decimos que abordamos desde la singularidad. ¿Esto qué significa? Que cada caso es único e irrepetible. Si bien hay puntos de partida que son inexorables, que no se pueden dejar de tener en cuenta, por ejemplo, primacía de interés superior del niño. Primacía de interés superior del niño. Es lo primero, lo que prima y lo más importante. Y siempre es desde la singularidad. Cada caso es una historia. Por lo tanto, nosotros no podemos tener casos de intervenciones iguales, porque cada historia va a ser distinta. La historia de Nati es diferente a la mía. Podemos tener puntos en común, nos encontramos en la facultad, somos docentes las dos, hablamos hasta por los codos cuando nos encontramos, pero no son historias iguales. Tenemos nuestra historicidad y desde ahí vamos a intervenir. Y el paradigma de la complejidad es esto de entender que lo social, que es donde ustedes van a transitar, por lo menos en este seminario, es muy complejo. Y es casi inabarcable, porque hay un montón de variables que hacen que sea esta realidad social turbulenta, más cuando hay derechos vulnerados, casi inagotable. Entonces, entender que siempre el paradigma va a ser complejo. Como es tan complejo, los casos son siempre, o las situaciones únicas. Y esto se denomina abordaje desde la singularidad. Siempre trabajamos con equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios no siempre son solamente profesionales. Se requiere mucho operador, o sea, persona que trabaja en el aquí y en la ahora, que puede ser cualquiera de ustedes, interiorizado en perspectivas de niñeces. Que estén formadas con estos cursos, que entiendan la perspectiva del interés superior del niño, que hayan comprendido la convención. Y ellos están capacitados para trabajar en un equipo interdisciplinario, con profesionales que son abogados, trabajadores sociales, psicólogos, a veces médicos, depende de la institución. La mirada de la singularidad de la persona con todas sus dimensiones y, lo más importante, el contexto social. Lo que a nosotros nos hace y nos delimita y nos da las herramientas es contextualizar, es saber cuál es esa realidad cultural, social, económica. No es lo mismo un niño con muchos recursos, alguien que está formado y que tiene una familia que pasó una situación de violencia, pero por ejemplo tiene una condición económica buena y culturalmente, porque también la violencia de género nosotros pensamos que se da nada más que en los barrios populares, y no es así. Atraviesa desde los country hasta los asentamientos. Y esto también tiene que quedar claro, ¿no? Porque hay una primer mirada diciendo, bueno, esto es cuestión de las clases. No, esto es cuestión de todos. A veces se hace más visible o no, porque a veces el poder económico obtura más, trata más, y sí sabremos los abogados de lo que nos sucede cuando tenemos que trabajar con algún señor que es un violento y tiene poder adquisitivo y mucho contacto. Es mucho más complejo. Bueno, y que esto es una mirada completa, y esta mirada que nosotros tenemos va a haber bagajes políticos, ideológicos, religiosos e históricos. No hay diferencia entre los violentos están porque está la sociedad patriarcal. A veces las herramientas nos quedan chicas cuando quien tenemos enfrente es una persona de besado nombre, y lo digo por experiencia, y acá me callo. No sé si hay otra. Sí. Profe, necesitamos que tomes agua. Por favor, toma agua. Listo, gracias. Tiene cronómetro la profe, por eso, tiene cronómetro, chicos. Perdón que interrumpa, yo ya la conozco a Cari, habla detenida rápido. Ya la conozco hace muchos años. Mi querido Ibi, mi querido y preferido Ibi. Bueno, gracias Macarena, bueno, gracias por sus palabras. No sé si queda algo que quieras agregar, Nati. Está no, para terminar habíamos puesto el marco protectivo legal de derechos.
que vamos a compartir, esto no se preocupen, que nosotros vamos a compartir todas las convenciones, las leyes, en bibliografía optativa para aquellos que quieran conocer, inclusive vamos a trabajar con muchas de estas, con todas, pero para que quienes quieran ahondar más en estas cuestiones, también vamos a compartir bibliografía optativa sobre cuestiones de género, estudios de UNICEF, uno reciente que hay sobre la violencia y la interrelación en el impacto de la violencia en niños, niñas y adolescencias, para que puedan ir interiorizándose un poco más. Esto lo vamos a compartir, no se preocupen, no hace falta que lo busquen, porque estuvieron preguntando en el chat también. Bueno. ¿Te parece? No sé si Cari? tienen Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí no sé si vos fuiste levantando alguna pregunta que haya quedado como para cerrar. Profe. Sí, ¿quién me habla? Ailén. A ver, si querés dejar... Ailén, ¿cómo estás? Bien. Me uní un poquito tarde porque no me entraba y no sé si explicaron digamos, cómo va a ser, porque vi que había una tarea y el tema de las entregas y los presentes. ¿Querés bajar el chat? Gracias, ¿Cómo? Normita. ¿Querés sacar el chat? No, pero el cosito, ay, a la filmina. Ya está, ya entré en la etapa de vegetitud. Estado vegetal. Si querés sacar la filmina como para poder ver a quién me está hablando, porque es espantoso verse uno solo, nada más. Es que estoy cocinando. No, no importa que estés cocinando, pero por lo menos veo los cuadraditos, ¿viste? Que ya es horrible no verlos y no abrazarlos, no tomar mate. Hay un montón de cosas del área de lo social que estamos perdiendo. Igual seguimos con el mate porque somos del área de las ciencias sociales y no podemos vivir sin un mate al lado. Bueno, acá con el mate, ¿no? Tenemos, sí, eso es bien de las ciencias sociales. Mirá, nosotros vamos a dar un caso de intervención que lo vamos a dejar en el Classroom, iba a decir, pero en realidad es el MOVE, ¿no? Sí, en el aula virtual en el aula virtual. Ya está subido. Creo que no vi, por eso había preguntado. Sí, todavía no llegamos al punto del caso, por eso. Estamos haciendo la introducción teórica, un poco haciendo un recorrido conceptual que estuvo desarrollando la profesora en la primera parte, para introducir con los primeros conceptos importantes, para luego poner en juego esto que venimos conversando desde el inicio de la clase. Hoy, tardamos un poco por el tema de la organización, hay mucha gente que necesitaba que le explicáramos cómo poder acceder y demás, y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte práctica del caso. Si te parece, ¿están haciendo algunas consultas acá? Sí, a ver, el impedimento vincular tiene... el impedimento vincular, yo digo, porque aparte soy abogada y trabajo en mi estudio jurídico, entre tanto, pero el impedimento vincular, chicas, tiene pena de prisión y hay que hacerla valer, y la justicia, hay que insistir en la justicia. O sea, porque es un derecho del niño, no es ni del padre ni de la madre, no se puede impedir el contacto, salvo que haya situaciones sobradas. Por ejemplo, tenemos casos de abuso, claramente que no. La palabra del niño que no se quiere vincular porque en realidad no quiere ir a la casa, pues esto también me pasó, no quiere ir a la casa donde está el abuelo. Si bien el papá no lo abusó, pero el abuelo había abusado de ahí y el padre lo vio, entonces fue cómplice de esa situación abusiva. Estaba muy permitido que el abuelo haga lo que quiera. En esa casa incluso la violencia sexual, pero también la física. El impedimento vincular de las madres, yo estoy teniendo precisamente varios casos de esos, se pide, se hacen, no voy a explicar ahora en la demanda, pero se hace la demanda específicamente basada en el interés superior del niño, que se están vulnerando a los niños. Nunca es pronto. No se puede impedir el vínculo filial, nunca, jamás. Imagínense que estamos luchando por las personas privadas de su libertad, que son en realidad un total de 148.000 pibes y pibas en la República Argentina que no pueden ver a su papá o su mamá porque están en contexto de encierro, y estamos luchando para que se vinculen esos niños. Imagínense un papá que lo único que hizo fue separarse de la mamá. Entonces, si el juez dice que no, se pide una apelación. Se apela. ¿Y se basa en qué? En el interés superior del niño. Bueno,
¿Querés que vayamos al caso o lo dejamos para la próxima vez? ¿Cómo preferís, Cari? Tenemos 15 minutos ya para no agotar tanto a los estudiantes. Claro, no. ¿Quieren leerlo ustedes particularmente, que lo lean? Y en la próxima clase trabajamos intervención, si les parece. Sí, capaz que le dejamos un pequeño videíto hablado de lo que es una intervención, que se los cuelgo. Yo ahí lo hago yo, lo hace Nati, me lo cuelga Nati seguro. Acerca de lo qué decimos y de qué hablamos cuando hablamos de intervención, muy sencillo, y le dejamos el caso para que lo lean. ¿Les parece? El caso que subimos ahora en la plataforma virtual, lo que le pedíamos a ustedes es que puedan analizar, vislumbrar, ahora les leo la consigna exacta, las diferentes dimensiones, o sea, ¿en qué sentido? No estamos pidiendo abordaje todavía, porque todavía no estuvimos conversando sobre intervención. Lo único que les estamos pidiendo al momento es que ustedes sean capaces de ver esta multidimensionalidad en la cual está inmersa esta familia, estas niñeces, estas adolescencias, y que sean capaces de poder ir creando ese panorama de análisis axial, como lo proponemos, como lo vamos ilustrando, ¿no? Como decía la profe Cari, con la metáfora de la pandemia, y fuimos ilustrándolo, ¿no? Todas esas dimensiones, bueno, eso es lo que pedimos ahora. Es un trabajo bien sencillo, que identifiquen y que hagan. No es necesario que lo entreguen. ¿Por qué? Porque este trabajo se va a entregar al finalizar el taller. Entonces, vamos a ir construyendo, luego vamos a subir el video de intervención, ahí van a tener herramientas conceptuales para poder empezar a pensar y debatir la intervención frente a esta situación, y ahí vamos a ir construyendo el caso, o sea, la intervención. Vamos a ir construyendo además las herramientas para la intervención y las herramientas para el análisis de este caso. Por lo tanto, al momento solamente queremos, y es bastante pretencioso, ¿no?, pedirles que puedan ser capaces de vislumbrar todas estas dimensiones de análisis del abordaje axial desde el paradigma de la complejidad, tal cual como lo ilustramos en la ficha de cátedra. Perdón. ¿Alguien está hablando? Estoy leyendo. No, sí, que te iba a decir que no es necesario que la entreguen ahora, lo vamos a ir construyendo, esto es lo que está diciendo la profesora, porque están preguntando, ¿se entrega ahora? No, no se entrega ahora, lo vamos a ir construyendo durante los encuentros que tengamos, y las clases van a ser los días jueves. Bien, Bien, pero los encuentros... de todos, yo calculo que es porque tiene fecha de entrega, que es el día 8. Porque el sistema no nos dejó, en realidad probamos de varias maneras, tenemos que volver a consultar con sistemas de la universidad, no nos dejó no ponerle fecha, entonces nos salía por defecto esa fecha, pero bueno, por eso les anticipamos en las notas, que no se preocupen que no tenían que entregarlo ni tenían que hacer nada, sino que es un trabajo que nosotros presentamos, el escenario completo, pero que a lo largo de estos encuentros vamos a ir construyendo las herramientas, por un lado, para la detección, para el análisis y también para el abordaje. Pero no podemos pedirle esto en la clase 1 si todavía no transitamos todos estos caminos para que puedan construirla. No, Así y aparte nosotros tenemos gente que, sí, muchos de ustedes son profesionales y lo sabemos, pero hay un montón ahí tenemos edades dispares, hasta personas que no están terminando ahora el secundario. Por lo cual vamos a intentar que los contenidos, Abby, ella está terminando el secundario, bueno, vamos a intentar equiparar, ustedes verán que nosotros intentamos que haya un lenguaje técnico muy poquitito, que sea lo más llano posible, para que nosotros entre todos podamos entender esta perspectiva, para que sea rico para aquel que tiene capaz que una licenciatura justamente, pero se le escapó el campo de lo social o no trabajó, por ejemplo, en un servicio local nunca, y para aquel que está recién enterándose de que esto le interesa, que le llamó su atención y recién capaz que está terminando el secundario, o es la primera vez porque pertenece a una área totalmente distinta y diferenciada y le interesó la temática, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias. La verdad que tenemos una audiencia muy heterogénea. Maravillosa. A los compañeros del interior, de Santa Cruz y de Catamarca, es el profe de geografía. Catamarca. Un beso grande desde acá, desde Buenos Aires, desde la República de Rafael Castillo, acá yo y mi compañera desde Bursaco. Desde Tara, desde Bursaco City. Yo desde La Matanza.
Para la gente del interior saben que el requisito para aprobar es que inviten a las profesoras a un asado. Vamos con el auto, no hay problema, pero conocemos, nos alojan, nos hospedan 2 días, no somos molestas para nada, pero bueno, es nada más que para la gente del interior. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todos por su atención. Espero que les haya gustado y nos esperamos en el próximo encuentro, el próximo jueves. Genial, Cari. Ya vamos a usar el mismo link, así que este enlace va a quedar. Yo lo puse también en la descripción del grupo de WhatsApp. Está el enlace al Zoom para que aquellos que se olvidan o no lo encuentran, a veces pasa que uno está apurado, ahí va directamente, hace clic en el enlace y ya puede entrar al Zoom para la clase virtual del próximo jueves, siempre va a ser el mismo enlace. Tengan en cuenta que el chat de WhatsApp se va a habilitar los días jueves y los días viernes, y que ahí si tienen alguna duda particular, y las clases, o sea, seguramente el lunes va a estar habilitada lo que es intervención para la clase 2. O sea, se van a ir abriendo las pestañas en la medida que vayan abordando los temas. Yo sé que muchos quieren leerlo, José Iván dice ya, entregué todo, que lo quieren leer ya, pero lo vamos pautando como para poder ir acompañando el proceso de todos, de todas y de todes. O sea, vamos a ir acompañando el proceso de todos, ¿sí? Tal cual, hay ¿Les muchos parece? profesionales acá, sabemos que hay muchos profesionales que tienen las herramientas para quizás adentrarse a hacer el trabajo, pero también contemplemos que hay muchos que están iniciando una carrera o que no están transitando ninguna carrera, terminando el secundario también tenemos compañeros en este seminario, así que por eso la ficha de cátedra es sencilla, accesible, de todas maneras aquellos que se les presenten dudas cuando la lean, saben que tienen los medios de consulta, está el mail, el grupo de WhatsApp cuando se habilite, es un espacio de construcción colectiva no solamente entre los docentes, o sea, entre nosotras y ustedes, sino también entre ustedes mismos, están los foros, pueden crear un tema de consulta y ir entre todos debatiendo, consultando. Para la clase me mandaron un montón de varios que quieren la clase de abuso sexual infantil y vamos a ver si podemos pedir el espacio como para hacer alguna charla para no desviarnos mucho del tema. Y con respecto a los diferentes niveles que tenemos, de todos esperamos aportes, porque sabemos que los que tienen poca edad tienen mucha más sobrada experiencia en desconstrucción que nosotros, que yo ya al menos estoy llegando a la mitad de un siglo, o sea que evidentemente nací dentro del patriarcado y fui formada en él, por más que mi padre haya sido altamente feminista, y el primer feminista que conocí en mi vida, pero nací dentro de estructuras altamente patriarcales, entonces vamos a necesitar esa frescura de los nuevos conceptos y los nuevos términos, los que tienen una disciplina armada u otra mirada, esta construcción axial es entre todos, y es esta la complejidad de la que hablamos. Así que todos tienen para aportar en diferentes niveles, en diferentes formas, y esperemos que las intervenciones sean así de ricas. Bueno, les saludo, un beso enorme, buen fin de semana para todas y todes. Hasta luego.